Ahora, queridos hermanos, quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema muy importante que afecta nuestras vidas de maneras profundas y, a menudo, silenciosas: la ansiedad y sus raíces. Todos hemos sentido alguna vez ese peso en el corazón, esa inquietud que no parece tener una causa clara pero que nos roba la paz y la alegría que Dios desea para nosotros. En el fondo de esa ansiedad, muchas veces encontramos 4 miedos principales que se entrelazan y nos mantienen atrapados: el miedo a la culpa, al rechazo, a la vergüenza y a la condenación. Estos miedos son las raíces de muchas de nuestras ansiedades, y hoy vamos a desglosarlos para entender cómo afectan nuestras vidas y cómo podemos superarlos con la ayuda del amor de Dios. El primer miedo del que hablaremos es el miedo a la culpa. La culpa puede ser una carga muy pesada. A menudo, nos sentimos culpables por errores del pasado, por decisiones que tomamos y que, al mirar atrás, desearíamos cambiar. Esa culpa se convierte en una voz que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que hemos fallado y que no merecemos el perdón de Dios. Pero quiero recordarles algo muy importante, hermanos: Dios no nos llama a vivir bajo el peso de la culpa. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La culpa pierde su poder cuando nos acercamos a Dios con corazón sincero, cuando reconocemos nuestros errores y confiamos en su perdón. La culpa es una mentira cuando nos impide aceptar la gracia de Dios, porque Él ya nos ha ofrecido el perdón y la redención. El segundo miedo que debemos enfrentar es el miedo al rechazo. Todos deseamos ser aceptados, ser amados y pertenecer. Este deseo es algo natural, pero el miedo al rechazo puede volverse un enemigo poderoso cuando comenzamos a vivir en función de la aprobación de los demás. Nos preocupamos por lo que otros puedan pensar, nos sentimos ansiosos por la posibilidad de ser rechazados o criticados, y, como resultado, empezamos a ocultar quiénes somos realmente, por temor a no ser suficientes. Pero, hermanos, Dios nos acepta tal como somos. En Efesios 1, 4-5 leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios ya nos ha elegido y nos ha adoptado como sus hijos, y esa es la aceptación más profunda y verdadera que podemos tener. El miedo al rechazo pierde su fuerza cuando entendemos que nuestra identidad no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino de lo que Dios dice sobre nosotros. El tercer miedo que se esconde en el corazón de la ansiedad es la vergüenza. La vergüenza nos hace sentir que hay algo fundamentalmente mal en nosotros, algo que nos hace indignos del amor y la aceptación de Dios y de los demás. Este miedo a menudo se origina en experiencias pasadas, en palabras hirientes que hemos escuchado o en situaciones que nos hicieron sentir humillados. Pero quiero recordarles que la vergüenza no proviene de Dios. En Romanos 8:1 se nos dice claramente: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo, no hay lugar para la vergüenza, porque Él ha pagado el precio por nosotros y nos ha hecho nuevos. La vergüenza pierde su poder cuando miramos a la cruz y entendemos que, a pesar de nuestros errores, Dios nos ama y nos llama a una vida llena de propósito y dignidad. El último miedo que quiero abordar es el miedo a la condenación. Este miedo nos lleva a pensar que, por nuestros errores y pecados, estamos condenados, que no hay esperanza para nosotros. El enemigo usa este miedo para mantenernos alejados de Dios, haciéndonos sentir que nunca seremos lo suficientemente buenos, que no podemos cambiar y que nuestro destino está sellado. Pero, hermanos, la verdad es que Jesús vino precisamente para salvarnos de la condenación. En Juan 3:17 leemos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere condenarnos, sino salvarnos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos libres de toda condenación. Este miedo es una mentira porque ignora el sacrificio redentor de Cristo y el poder de su amor para transformar nuestras vidas. Hermanos,
Es importante identificar estos 4 miedos en nuestras vidas, porque cuando los reconocemos, podemos comenzar el proceso de sanación. La ansiedad a menudo nace de estas raíces profundas, y mientras no las enfrentemos, seguirán afectando nuestra manera de pensar, nuestras relaciones y nuestra capacidad de vivir en la plenitud del amor de Dios. La culpa, el rechazo, la vergüenza y la condenación no tienen cabida en el corazón de un hijo de Dios, porque Él nos ha dado una identidad nueva y nos ha liberado de todas esas cadenas. El proceso de descubrir nuestros miedos personales predominantes comienza con la honestidad. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Tal vez haya cosas en nuestras vidas que hemos estado evitando enfrentar, heridas que hemos ocultado, porque el solo hecho de mirarlas nos causa dolor. Pero quiero animarlos a que hoy den ese paso valiente. En Salmos 139, 23-24, David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una oración poderosa, porque al pedirle a Dios que examine nuestro corazón, estamos abriéndonos a la sanación que solo Él puede traer. Dios no se sorprende por nuestros miedos, Él ya los conoce, y quiere liberarnos de ellos. Una vez que hemos identificado esos miedos, el siguiente paso es llevarlos a la presencia de Dios. Como vimos antes, Él nos invita a echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Filipenses 4, 6-7 se nos da una clave fundamental para enfrentar la ansiedad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y miedos a Dios, Él nos da su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. El amor de Dios es el remedio para cada uno de estos miedos. El miedo a la culpa se disipa cuando comprendemos el perdón de Dios. El miedo al rechazo se desvanece cuando sabemos que somos aceptados por Él. La vergüenza pierde su poder cuando entendemos que somos amados y valorados por nuestro Creador. Y el miedo a la condenación desaparece cuando abrazamos la salvación que Jesús nos ofrece. En 1 Juan 4:18 leemos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y es ese amor el que nos permite vivir en libertad, sin las cadenas de la ansiedad y el miedo. Es posible que algunos de ustedes se pregunten: ¿cómo puedo experimentar ese amor en mi vida diaria? La respuesta, hermanos, es buscar a Dios cada día. Pasar tiempo en su presencia, meditar en su palabra, orar y escuchar su voz. Cuando nos sumergimos en el amor de Dios, cuando hacemos de Él nuestro refugio y nuestra fortaleza, el miedo pierde su poder sobre nosotros. En el Salmo 91, 1-2 se nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Habitar al abrigo del Altísimo significa vivir en comunión con Él, confiar en su protección y depender de su fuerza. Mis hermanos, el camino hacia la libertad del miedo y la ansiedad no siempre es fácil, pero es posible cuando caminamos de la mano de Dios. Quiero animarlos a que no permitan que estos 4 miedos, la culpa, el rechazo, la vergüenza y la condenación, sigan controlando sus vidas. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo, y Él los ha llamado a vivir en libertad, a experimentar su paz y su amor en cada área de sus vidas. Recuerden las palabras de Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz es un regalo que Jesús nos ofrece, y todo lo que tenemos que hacer es aceptarla y vivir en ella. Quiero que sepan que no están solos en este proceso. Todos tenemos miedos, todos tenemos luchas, pero también tenemos un Dios que es más grande que cualquier temor.
Les animo a que busquen el apoyo de sus hermanos en la fe, que oren juntos, que se animen mutuamente y que se recuerden unos a otros las promesas de Dios. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Juntos, podemos ser más fuertes, juntos podemos enfrentar nuestros miedos y vivir en la libertad que Dios nos ofrece.